bienvenidos a Fútbol Picante después de esta pausa que calendarizó la Federación Mexicana para darle oportunidad al equipo tricolor de Javier Aguirre de disputar un par de partidos. En Bolivia la selección ha ganado 1-0 con tanto de Germán Berterame, un partido bastante deslucido, pero algunas conclusiones estaremos llegando precisamente después de este par de cotejos. La parte positiva que se regresa a la senda del triunfo, no son rivales precisamente de la categoría con los que se había perdido en el último semestre del 2025, pero Javier Aguirre habrá avanzado algunos pasos rumbo a la lista final de que va a terminar metiendo para la Copa del Mundo 2026 y ya está de regreso en esta semana la Liga MX en la jornada 4. Vamos a platicar de todo eso con Mario Carrillo, con Héctor Huerta, con César Caballero. Soy Miguel Ángel Briceño. Gracias por estar con nosotros. Señores, es un gusto. Mario Carrillo, ¿cómo estás? Un verdadero privilegio estar con esta línea de 4, hombre, por favor. Como la selección en línea de 4. Como la selección, sin que nadie se meta de volante defensivo. Exactamente. Okay. Mi productor se mete de repente, pero hoy no. Tú jugabas de lateral derecho, ¿no? Izquierdo y derecho y volante defensivo. Bueno, pues ahí está. Más izquierdo. ¿Más izquierdo? Sí. Héctor Huerta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mike? Qué gusto estar contigo. Marito. Gusto. El único de traje. Bien completo. Y Cesarito. Qué gusto estar aquí. Igualmente, César, ¿cómo te va? ¿Qué pasa, Mikey? ¿Cómo estás? Saludos para todos. Bien, me gustó algunas cosas de lo que vimos de selección. Podemos decir, terminó el casting de este mes de enero, porque ya lo dijo Aguirre, tiene prácticamente la lista un 80%. Algunos futbolistas, me parece, sí dan un paso hacia adelante y otros dejan serias dudas. Por ejemplo, esa lateral derecha nos tiene que seguir preocupando porque no veo cómo y no veo dónde. Y por partida doble, porque no fue un buen partido de Jorge Sánchez, que supongo que es a lo que te refieres, y Reyes se lesiona. Reyes se lesiona. Así que hoy creo que ganó mucho terreno Richie Ledesma. Ya lo vamos a platicar. Seguro que sí. Vamos a hacer viaje por campamentos, comenzando con Héctor Tello, que estuvo ahí en la Sultana del Norte para recibir a Germán Berterame, parte importante de este equipo y que marcó el día de ayer en Bolivia. Héctor, ¿cómo estás? Hola Mike, saludo afectuoso para todos en la mesa de Fútbol Picante, así es, muy temprano arribaron a esta Sultana del Norte los seleccionados que militan en los equipos regios, ya lo decías, lo de Germán, que ha sido el hombre que ha llamado la atención, pero estuvo también arribando Diego Lainez, Víctor El Toro Guzmán e Iker Fimbres. Más adelante les contamos qué dijo Germán Berterame, qué va a pasar con su futuro, cuándo se define. Los detalles más adelante, Mike. Gracias, Héctor. Vamos también con Diego Ibey, que está al pendiente de los seleccionados que han regresado después de su participación en selección mexicana, porque era un contingente muy grande. Diego, ¿cómo estás? Saludos, Mike, y a todos. Sí, prácticamente el 11 titular del Guadalajara en el presente semestre, ¿no? Los que acaban de arribar aquí a la Perla Tapatía hace unos minutitos, que hay que señalar, casi 4 horas de retraso es lo que se presentó su llegada aquí a la ciudad de Guadalajara. También estaremos escuchando, tuvimos reacciones de los dos elementos, Richie Ledesma y Brian Gutiérrez, respecto a su primer llamado. ¿Le va a dar a Richie Ledesma para meterse a la Copa del Mundo? Bueno, pues eso sería un sprint final impresionante de lateral volante de Chivas. Adri Maldonado con información de la América, malas noticias por la lesión de Reyes y alguna otra cosa. Adri, ¿cómo estás? Fuerte abrazo, Mike. A ver, que no se enciendan las alarmas. Puede ser nada más una contractura muscular. Lo estaremos platicando más adelante en torno a Israel Reyes. Partido amistoso. ¿Qué pasa con Henry Martín? ¿Cómo va el tema también con Rafael Veiga? De esto y mucho más estaremos hablando de las Águilas del América más adelante. El refuerzo tan ansiado del americanismo que espera que se sume este jugador brasileño que tiene un palmarés impresionante. Vamos a escuchar a Javier Aguirre hablar antes del partido, cómo va perfilando ya esa lista y también después del partido sobre el tema de Germán Berterame. Vamos a escuchar al Vasco. Julián es un grandísimo muchacho, es un jugador espectacular, en México hizo cosas maravillosas, con nosotros nos ha ayudado, por supuesto nos ha ayudado, es un jugador que tiene unos registros que no vamos fácilmente en los jugadores y encima hoy está haciendo goles. Yo creo que, y lo he dicho, nadie tiene las puertas cerradas conmigo o con nosotros como grupo, cuerpo técnico, en fin. Siendo mexicano y teniendo continuidad en su equipo, pues es elegible. Luego solamente entran 26, pero sí, esto es un jugador como muchos que andan fuera, que hoy no están aquí,
que son elegibles, por supuestísimo. ¿Delanteros centros te refieres? Pues no lo sé. No, hoy no lo sé. Mi respuesta inmediata, casi inconsciente o sin pensarlo, es que hay 3 seguro. Yo entiendo perfectamente que la gente quiere ver pues, buen fútbol, goles, espectáculo y una maquinita de jugar, pero también entiendo que estos partidos los programamos para eso, para buscar jugadores que nos puedan aportar o ayudar a la base que ya tenemos o tengo en mente, que son todos los que ustedes conocen o pueden intuir. Más allá del resultado hubo cosas interesantes, otras no tanto, pero esas me las reservo para cuando nos volvamos a reunir, a hablarlas. Bueno, ahí está lo que ha dicho Javier Aguirre con respecto a Julián Quiñones, que está en el fútbol árabe y que, por cierto, ha vuelto a marcar ayer con su equipo en la victoria de 3-1, precisamente en el fútbol de Arabia Saudita. Y dada la escasez de goles que hay con la selección mexicana, pues sí brinca cada vez. Y Javier Aguirre pues ya se ve hasta un poco fastidiado porque le están preguntando sobre el tema, pero es inevitable pensar que a una selección que le falta gol, una selección que le falta de alguna manera contundencia, a pesar de que gana ambos partidos, pues que no pueda llamar a Quiñones. Ahora, Mario, tú conoces muy bien a Javier. Poquito. Bajo tu percepción, a qué se lo puedes atribuir? Que no lo tiene contemplado, no le gusta, no lo considera. Ya lo hubiera llamado, o se lo hubiera hecho saber. Él está muy seguro con los 2 que tiene, con los 2 Jiménez. No sé el tercero. Huerta debe saber el tercero. Yo tengo dudas con el tercero. Yo creo. Es el que más ventaja lleva ahorita. Sí. Yo le dudo, pero bueno, o él, o Armando, u otro, pero no es de su agrado. Es decir, por la izquierda no desborda, por el centro es compañero, sí, no es. Puede jugar de centro delantero individual, pero no lo llena. Al final nos va a sorprender a todos, Javier, no tengo duda. O sea, ¿tú crees que en la convocatoria venga así Sí. una de esas llamadas? Uno o dos. De las que vamos a platicar y debatir todo el tiempo. 2 o 3. O 3. Yo te digo que me fui a una concentración con él, ¿qué te gusta? 1 año. Y en el día de la lista, yo estaba en España y yo estaba diciendo a la prensa X, no, va a jugar por la izquierda. Y dice, oye, Mario, ¿no está en la selección? Sí, no, está en la selección. ¿De quién? De México. Sí, ya sé, Dije, pero, oye, pero ¿de quién estamos hablando? ¿Alguien que te haya brincado? De que Creo que sí. Yo estaba seguro. Castillo creo que me brinca por ahí el nombre. Bueno, mi compañero es una bala. Yo estaba con Eddie, me da mucha fuerza en Eddie por esto, por lo otro. No, espérate, Eddie no está. Ni en la lista Claro, está. Ni en la lista estaba Eddie, es decir, había puesto a otro. Yo hablaba de Miguel Sabá, porque nos había dado mucho en la eliminatoria Miguel, y cuando se lastimó, no se lastimó, choca con Ochoa en un entrenamiento, al minuto, Lo da de baja. ya estaba fuera. Y le digo, oye, espérame, es la más le golpearon. Ya estaba otro jugador. Aparte Sabá de desgaste, señor como le Sabá gusta en el también. Vasco, ¿no? Aparte, a mí me encantaba Miguel Sabá, el mejor centro delantero en ese momento, recibía de espaldas, nos ayudaba mucho, pero de un plumazo se quitó a los 2. Las corazonadas de última hora de Javier. Y tiene unas... Tiene varias. Ahora, ese es el técnico, pero a mí me parece que no llevar a Julián Quiñones es un lujo para un país que no se puede dar esos lujos. Tampoco es que los goles estén cayendo a raudales cada vez que tenemos un partido de fútbol. Sí, la Hormiga tiene mucho futuro, sí, Germán Berterame está ahí, sí, tenemos a los Jiménez, pero tampoco es que seamos un equipo, una potencia en la ofensiva y que cada vez que salgamos al terreno de juego marcamos 3, 4, 5 goles. No entiendo el por qué darnos ese lujo de no poner o de no traer siquiera a Julián Quiñones. Yo le quiero preguntar al profe o conocer la opinión de ustedes. Yo pienso también va mucho por esa parte de una incapacidad táctica de Javier Aguirre de no saber utilizar a Julián Quiñones. Diego Coca lo hizo volar en el Atlas. Rafa Puente Jr. lo hizo volar en los Lobos WAP. André Jardine lo hizo volar en América. Y está en mejor momento. Yo entiendo, a mí se me hace un argumento que yo respeto al profe porque él conoce perfectamente, pero muy poco válido el decir es que a Javier Aguirre no le gusta. Yo creo que más bien a Javier Aguirre no lo sabe usar a Julián Quiñones. Y repito, es un lujo que no nos podemos dar en un país donde los goles son una cosa que realmente nos debe tener preocupados porque no somos una selección que estemos siempre atinando al marco y nos estamos sacando de encima a un futbolista que la está rompiendo en Arabia. Y yo inclusive pondría a Quiñones
solamente detrás de Raúl Jiménez, Claro. O sea, inclusive por delante de Santiago. Y mira que a mí Santiago, por ser de Cruz Azul, me encanta, se me hace un gran delantero con gran futuro, pero inclusive debe de estar por delante de Santiago Jiménez la cantidad de goles que está produciendo. Totalmente. Fíjate que cuando te revisas uno por uno los 26 partidos que yo me di a la tarea este fin de semana, que aquí los traigo los 26 partidos de Javier, que están es que es muy, muy bueno tenerlos así de uno por uno, ahí te vas dando cuenta. Y la tendencia que te marca el tenerlos así a todos, te dice, por ejemplo, Quiñones ha jugado 10 partidos, 5 de titular, 5 de suplente, pero ha acumulado 397 minutos, muy poquito. Muy poquito. Sí, es Muy poco, poquito, realmente. Muy poquito. Entonces, por ejemplo, si yo te digo que todos nos imaginaríamos, ¿quién es el que más minutos ha jugado con Javier? El que más minutos. Pues Montes, ¿no? Montes el 1481. Pero el que le sigue se van a ir de espaldas todos. El que le sigue de minutos jugados con la selección mexicana con Javier Aguirre, Malagón. Malagón es el segundo lugar con 1350. Y no está perfilado para ser el titular. No va a ser En este titular. momento no. Gallardo es el tercero, se tiene sentido, ¿no? Gallardo el tercero, y ahí nos vamos, de uno por uno nos podemos ir, ¿no? Entonces, ahí están los minutos que tiene. aquí. Los centrales y luego Malagón. Claro, y tiene sentido, pero lo de Malagón es el segundo, porque ha jugado, fíjate, Malagón ha jugado los partidos completos, esa es la cosa, que él ha jugado 15 partidos, pero 15 por Tiene 90. esa gran ventaja de que siempre juega los Multiplicas 90. por 90, ¿no? Claro. Entonces, no hay minutos extras, yo calculo los 90. El que sale más de allá de 90 le pones 89 y al que entra le pones un minuto nomás, porque pues, son los Sí, las tiempo compensaciones no regular, cuestan, no se puede. Aquí no cuentan porque no sabes cuánta compensación hay. Pero digo, te da una idea de quiénes juegan más con Javier. Y los delanteros, por ejemplo, el Santi, ¿no? Que es la competencia directa, ha estado en 16 partidos, ha jugado 7 de titular y ha entrado 9 de cambio, pero en minutos es el doble de Quiñones, 707. Y tiene un gol, Santi, nada más. 2 goles, ¿no? Creo que ya lleva 2 goles, sí. Pero 707 minutos también es poco Claro. para un centro delantero. Comparados, buscas a Raúl Jiménez te lo encuentras aquí. No, es top 5 de minutos, Raúl. Sí, sí. Top 5 y además muchas anotaciones. Pero ahora decía... Partidos de titular, segundo lugar, partidos de titular Raúl Jiménez. 16 de titular. No, es el Y le gana, referente. ¿quién le gana? Montes le gana con 17, porque Montes es aunque diga la gente no anda bien, es Él está fijo. el hombre de Javier, es Montes, no es Johan, tiene más partidos que Johan. Sí. Sí. No muchos, pero Ahora, tiene decía más Javier que tiene el 80% de los cuadros. A estas alturas, a menos de 6 meses de la Copa del Mundo, pues es hasta lógico, ¿no? 6 lugares, más o menos, nos contaba León, entre 5 y 6 lugares que puedan estar abiertos para el debate, entre ellos el delantero, lo del lateral derecho, un par de volantes y alguno otro, ¿no? Que debe estar ahí moviéndose. Mario, para ti, ¿dónde es donde radican las dudas de Javier Aguirre, esos 5 lugares, 6 lugares que pueda tener pues todavía pendientes por definir? Sí, yo creo que las dudas de Javier, sin lugar a dudas, es lo del Chino Huerta, porque está lastimado. Sí. ¿Cómo se llama el de Cruz Azul? ¿Jorge Sánchez? No. ¿Cuál? Huesca, Huescas. que está Huescas. operado. Ok. Chiquete, que está operado. Alexis Vega, que está operado. El Chucky Lozano, que no juega. Y por ahí Henry Martín, que apenas se está aliviando, porque le está dejando un espacio a Henry en mi corazonada. Bueno, eso está En mi interesante. corazonada pero es, eso sería, voy a ver esa cómo sería- evoluciona, porque Henry Martín, por su posición, no lo puede dejar fuera. Yo no lo dejaba fuera si estuviera sano. Pero así como está ahorita, que lo operan y que lo operan y que no está, y que No, yo lleva me un daría año una sin vuelta en estar. la América y decirle, yo le sacudo al doctor, le digo, doctor, ¿qué tiene? Sí. Porque yo necesito para la Copa del Mundo. Si Henry Martín se alivia en estos 3 meses, cuidado. Bueno, pues Henry ya tuvo minutos con América en este fin de semana, que eso es una buena noticia para ellos. Yo hoy creo que Henry Martín es el delantero 5-6 de esta lista, está por detrás de gente como Ángel Sepúlveda, pero repito, a mí me parece que tendría que estar Julián Quiñones sí o sí. Sí o sí. Ya después ves el uso que le vas a dar, que en algún momento tendría que ser el bueno. Hoy me parece que incluso pesa más y es más futbolista que Germán Berterame. Desde mi punto de vista, se está llevando al naturalizado equivocado, porque hoy Julián Quiñones tendría que ser esa arma que tú podrías tener en el banco de los suplentes. Si tú quieres
por potencia, por ese ímpetu, por ese talento, en algún momento te pueda resolver un partido. Entonces, creo que nos estamos dando un lujo que al final vamos a lamentar. Ahora, no sé si opines lo mismo en este sentido, Héctor, de Charly Rodríguez, muy cuestionado con selección. Ayer creo que su estatus sigue siendo el mismo. Sí. Pero si Charly mete ese gol al minuto 5, pase de hormiga, cambia la percepción completa y hubieran dicho Charly, al minuto ahí está. Minuto 2. Ahí está. Sí, cambia la percepción de Charly, que es también de los caballos de batalla, es el lugar 17 de partidos como titular. Pero fíjate bien, Charly está desde la primera convocatoria, igual que Orbelín. Orbelín es otro de los consentidos, no nos damos cuenta. Pero Charly también, yo creo que lo de Quiñones tiene mucho que ver, volviendo, y ahorita entro a lo de Charly, no rápidamente, lo de Quiñones tiene mucho que ver con cuando Javier dice, yo la Liga Árabe ni la veo, es un muy mal mensaje. Es un pésimo comentario, exactamente. ¿Cuándo dijo eso? Lo dijo en una entrevista con Carlos Hermosillo. Con Carlos Hermosillo hizo una entrevista y le dijo eso. A mí se me hizo un pésimo mensaje y es una falta de confianza total. ¿Para qué la veo si no me gusta? O sea, este muchacho no me gusta. El desdén es muy claro. Eso ¿no? es clarísimo. Entonces, ahí yo creo que lo condenó. Y al Charly es, aunque no le guste a nadie, A mí me gusta. va, porque yo quiero. Mismo caso del Piojo va, Alvarado. El Piojo va El porque Piojo yo va. quiero. Sí. Exactamente. Es duro, pero te das Yo cuenta. llevaba a un lateral derecho en la Copa del Mundo de Piojo, no. Sudáfrica. Ajá. Así dije, este es el mejor. Y llevó al suyo. Llevó a Paula Aguilar, ¿no? No sé, espérame, no hablemos de... El Piojo no le gusta a nadie y lleva 15 partidos de titular. Sí, exactamente. Y Contra 15 17 partidos. de Montes. No precisamente en su mejor ¿Recuerdan momento. alguno donde haya sido Y siempre trascendente jugando Roberto igual. Alvarado? ¿De Trascendente. esos 15 partidos? Uno, quizá, y no me acuerdo cuál. Ni yo tampoco. O sea, Vamos a escuchar a Richie Ledesma hablar de su momento, de lo que vivió en esta convocatoria de selección y también a Brian Gutiérrez. Muy lindo debutar con la selección. ¿Qué tal te pareció la competencia por allá interna? No, todos tenemos chance de ir y pues vamos a ver, ¿no? ¿Se ha hablado? ¿Te haga sentirte más cerca, Richie? No, la verdad que no. ¿Qué te dijo el Vasco? Nada, que siga como estoy haciendo las cosas en Chivas y pues vamos a ver. Oye, Richie, lo del famoso One Time Switch, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Ya estás? ¿Ya puedes jugar un partido oficial? Sí, ya. ¿Todo listo? Sí, todo listo. Gracias, ¿eh? Oye, Richie, se habló de tu posición, que puedes ser de los aspirantes. ¿Tú te ves así en el Mundial? Sí, obviamente sí. Sí, hubo una plática, obviamente, pero no, me sentí muy bien, muy conforme, la verdad, y una bonita experiencia. La verdad me sorprendió, pero así es el fútbol y hay que seguir. ¿Pudiste platicar con el Vasco si tienes posibilidad de subirte al Mundial? No sé, eso es solo él tiene la decisión final y yo voy a hacer mi trabajo día a día, partido a partido y juego por juego. Bueno, palabras de los seleccionados de Chivas. Al volver, aprobados y reprobados en este par de partidos, Panamá y Bolivia, para probar en este casting del Vasco Aguirre. A todos de nueva cuenta en Fútbol Picante. Estuvimos muy temprano en el Aeropuerto Internacional de Monterrey para la llegada de los seleccionados que militan en los equipos regios: Diego Lainez, Víctor El Toro Guzmán, Iker Fimbres y Germán Berterame, este último, quien ha cargado con el foco de atención desde hace una semana, cuando se dio la noticia del interés del Inter de Miami y el desarrollo de esta misma, en el que, bueno, pues sabemos que está prácticamente todo acordado para que el delantero argentino naturalizado mexicano juegue con el Inter de Miami. El día de hoy arribó muy temprano, le dieron el día de descanso, hasta el día de mañana va a reportar con Rayados. ¿A qué? A despedirse prácticamente, a finiquitar los últimos detalles de su traspaso al conjunto de la MLS. ¿Les parece si escuchamos lo que dijo Berte a su llegada? Una buena impresión, siempre trato de dar lo mejor en la selección, así que nada, muy contento. Obvio que para mí, para todos los que llegamos a la selección, tenemos esa ilusión, así que nada, enfocarnos para eso. La verdad que ahora estuve muy focalizado en la selección, recién hoy llego, así que nada, ahora disfrutar de la familia y analizaremos toda esta semana. Uros Durdevich del Atlas
es el candidato número 1, está en negociaciones en estos momentos la directiva del Monterrey con la de el Atlas, una primera oferta de $3.5 millones. Atlas pide 4 cuando menos para dejar libre al delantero europeo. Vamos a ver si en los próximos días se puede concretar también esta situación. Regreso con ustedes, saludos. Gracias a Héctor Tello y Germán Berterame. Bueno, pues con estas palabras, sobrio, me parece que Berterame sabe perfectamente su posición con respecto a Javier Aguirre. Y ahora vamos a evaluar aprobados o reprobados de esta, pues no fecha FIFA, ¿no? Sino esta tanda de partidos para aprobar jugadores. Los que no hayan participado, pues los vamos a dejar en medio para no ser injustos en este sentido. Luis Malagón, nos seguimos de largo. El Tala Rangel es el primero a evaluar. ¿Aprobado o reprobado? Aprobado, ¿no? Aprobado, sí. El Tala me parece que cumple. Tuvo ahí un manotazo ayer interesante contra Bolivia. Acevedo pasa de largo. Richard Ledesma, ¿cómo está parado en ese momento Richie Ledesma? Yo lo veo aprobado. Por lo que hizo en el partido contra Panamá, y también creo que dio muchos pasos hacia adelante para la lista final. Jugó igual que en las Chivas de Guadalajara. Exactamente. Suelto. Sí. Y ante la incompetencia que hoy tenemos en la lateral derecha, me parece que por orden de eliminación Richie Ledesma se acercó mucho a la lista final. Jorge Sánchez. No, es que el Richie Ledesma, yo creo que aprobado para nosotros, para Javier Aguirre, todavía no. ¿Tú crees que no? No. A Jorge Sánchez yo lo veo porque, ¿sabes qué? Si le hubiera gustado, lo pone el siguiente partido para terminar de convencerme de que este ya va a la lista. Pero ayer Jorge Sánchez, ya lo sacó, minuto 2. Exactamente, Jorge Sánchez no se ayudó en nada ayer. Minuto 2, Héctor, No, pero Jorge y lo amonestan y el Vasco hace un coraje que yo no le había visto desde que está como técnico del Tri en esta etapa. Pero Jorge Sánchez ha ido así. O sea, han picado ahorita. Tuvo un gran partido contra Japón, pero ayer los primeros 45 minutos son muy Y el malos. gran partido que hizo en la Interamericana contra el equipo brasileño, acuérdate. Sí. Que ahí muy bien estuvo. Flamengo, ¿no? Contra Flamengo. Un gran partido. Es el único que lo he visto buen partido. El mejor que tenemos para mí en ese lugar. Es el que más ha jugado. Pero ayer Sí, bueno, ayer le ganaron la espalda, le tocó Varias veces se la ganan. Es decir, se la ganaron varias. ¿Pero tú lo apruebas? Yo lo apruebo. No, porque simplemente yo creo que es el mejor ahorita. Ahora, pero considerando cómo va a ser la situación del partido, seguramente contra Sudáfrica, que se va a venir a encerrar, que va a esperar al equipo mexicano, la mejor opción es Ledesma. Mucho mejor que Jorge Sánchez, porque Ledesma te otorga un plus a la ofensiva que contra ese tipo de rivales de bloque bajo sólido, me parece va a ser fundamental. Pero, ya tiene razón Héctor, no se para el Vasco. Vamos a ver las siguientes convocatorias. Yo me voy con las palabras de Mario que dice que aprobado. Yo aprobado. No, pero aparte tienes mucho. Por ejemplo, contra Sudáfrica, si me dices, si están los dos, ¿a quién meto de los dos? Caray, si quiero atacar, meto a este chico. A Ledesma. Que tiene fútbol Y tremendo. aparte tiene un guante en la Está pierna suelto. derecha, ¿eh? Hay que ver cómo está. Víctor Guzmán, el Toro, central. Aunque Jugó bien. bien, pero aprobado en esta girita, pero sin posibilidades de mundial. Sí, yo creo que él no está, ¿verdad? No está. Israel Reyes, me parece que No, está aprobado, bien. él está dentro. Fue el ¿no? mejor. ¿Dónde En pudo los jugar? minutos que jugó, fue el mejor. El caso de Ramón Juárez, entró en el sitio de Reyes. Me parece que... Creo que no lo hizo mal, no lo hizo mal. ¿no? Él creo que Lo cumple. podríamos dar como aprobado, pero también lo que tú dices, Aprobado aquí en la girita, pues. con pero unas posibilidades mundialistas no muy tan pocas, altas. Muy pocas. Eduardo Águila. También igual, aprobado en la gira, Jugó bien en Panamá. Pero cero posibilidades. Everardo López ayer me pareció... Pero no que lo tuvo un buen veo desempeño. para un puesto. Gerardo López puede ser de esos que dice Mario, de las corazonadas de última hora de Javier Aguirre. Que termina los lleva, metiéndose. termina Anduvo llevando. bien. Ayer anduvo bien. Porque te juega el mismo del lado derecho, del lado ¿Cómo? izquierdo. Hoy me estoy central. sorprendiendo. Nadie sale reprobado hoy en esta gira. También vamos para allá, A ver. allá. Jesús Gallardo. Aprobadísimo, titular el 11 de junio ya. No, Él tiene que ser, ¿no? Por sin izquierda ningún problema. o ven a Es más que ya a no lo Mateo. seleccionen porque no se vaya a lastimar o algo. Es que ya se lastiman todos. Mejor. Brian Gutiérrez. Yo a él lo daría como reprobado, pero no por culpa de él, sino porque creo que en el primer partido No jugó fue donde- víctima. donde juega con Exacto, Chivas. fue víctima del esquema de Javier Aguirre, lo coloca por fuera cuando Brian es un interior, entonces igual a partir de a ahí. Kevin Castañeda le creo pasó que- lo mismo. Exactamente. Entonces ahí yo comenzaría con un reprobado, pero no porque el muchacho o el chico sea malo, creo que fue víctima de dónde lo pusieron a jugar. ¿A Luis Romo? No, al contrario, ese ganó ahora sí. ya. Gana Luis Romo, ¿no? mucho, Sobre bastante. todo con Panamá, me parece No que... mucho, Luis Jugó Romo. igualito que.
Y ayer entró y la primera pelota la hace así. La primera que toca. Es lo que tiene Romo, ¿no? Que tiene un toque espectacular. No, pero aparte tiene una claridad para salir que no tiene ninguno en el fútbol mexicano. Totalmente. Eric Lira, me parece que es el tipo más constante desde que está Aguirre, Sí. ¿no? Con el Tri. Sí. Eric Lira Y está. aparte con este tema de Edson, que no se sabe cómo va a estar físicamente, me parece que ayer los dos contenciones le demuestran a Javier Aguirre que si no está Edson, pues se extrañará, pero bueno, hay quien saque la chamba adelante. De los 26 partidos de Javier Aguirre ha jugado 18. Unos de cambio, unos de titular, pero... Sí, es un tipo que tiene muy bien considerado. Ayer entra en el segundo tiempo de Encel García, el jugador de... Encel García lo puso como lateral derecho. Este torneo... Está jugando como volante, ¿no? Sí, está jugando como volante central. Pero el torneo pasado era Todo el lateral torneo derecho pasado jugó y lateral volanteaba. Sí, claro. Pero todo el torneo pasado fue lateral. Creo que difícil evaluarlo, ¿no? No, Difícil pero- evaluarlo. Difícil. Sí, Iker Fimbres Él no jugó, entonces ¿No juega? no aplica. Charlie Rodríguez. ¿Qué va a pasar con Charlie Rodríguez después de esta? Va a estar en el Mundial porque Javier quiere ir al Mundial con él. Pero ¿Te no es- gusta? a mí no me gusta nada. No, a Javier. A Javier le encanta. ¿Tú, Mario, cómo evalúas a Charlie? A mí me gusta como jugador, pero para un mundial, si me dices que mañana jugamos contra Brasil, yo no lo pongo a él. Ha jugado 14 partidos, 6 de titular, 8 de suplente, 602 minutos con la Es selección. una pena con Charlie Rodríguez, que con Cruz Azul me parece que Ese quizás es el mejor de luce la muchísimo, plantilla. Es un pero jugadorazo. es un incluso, jugadorazo con la selección. Bueno, le ha costado trabajo. Espectacular. A Kevin Castañeda, Es que otra no víctima tiene de la misma calificación, situación de Brian. Sí. Obed Vargas. Obed ya está en el Mundial, yo creo, por muchas cosas que tuvo que negociarse cuando iba Para que se quedara. para que se quedara con México. Yo creo que sí lo va a llevar. Marcel Ruiz. Ayer No, creo Marcel que está dentro. está dentro, pero ayer Yo- me parece que yo lo Marcel, reprobaría. Yo también lo reprobaría, se calentó. Se calentó en el partido me Marcel parece Ruiz. que no tuvo el Hablo de peso esos dos específico juegos. que La de él entrada que esperábamos. hizo. Claro. La entrada que hizo es de expulsión. Y esa imaginación ofensiva que le vimos con Toluca en ningún momento se la vimos en estos dos partidos con selección. Sí. Entonces, sí de la columna de reprobados, pero también me parece que Sí, está en la está lista. dentro del Mundial. Diego Lainez. Creo que Diego desaprovechó una gran oportunidad ayer. Es Sí, que no sé ayer, si va a alcanzar a meterse. nada más te iba a Diego decir Lainez. algo. Se la pasó más Diego Lainez siguiendo al lateral que atacando él. A Navas. Eso por, me hace por lamentable. izquierda de Bolivia Pero fue esa el fue jugador instrucción seguramente, instrucción. Pero sí, pero oye, que se vaya y que ataque algo. Brian González, no nos va a alcanzar el tiempo, pero Brian González al Cotorro. A mí me gusta, pero no anduvo bien en Panamá. El Piojo Alvarado. Igual que siempre. Intrascendente. Lo dejamos en selección. medio porque igual Javier que Aguirre sí, parece lo va a haber llevar. echado los dados, ¿no? Alexis Gutiérrez me parece que es está, un caso increíble. está fuera, Alexis, ¿no? Pero pues sigue siendo convocado y tuvo participación en los dos partidos, ¿no? Sí, en los dos juegos. Pero bueno, Ángel Sepúlveda. No tuvo minutos. Y ese- Ángel difícilmente se va a meter al Es el Mundial. jugador 28 de la convocatoria de 27 y aún jugó en los dos partidos. Jugó los dos partidos. Berterame. Con Panamá me parece que da un paso atrás, pero ayer por el gol. Aprobado por el gol, vuelve a meterse. Y la hormiga me parece que... yo creo que la hormiga dio lo que se Al esperaba revés, de él, al ¿no? revés, un paso adelante con Panamá, un paso Y luego atrás va para con- atrás. Pero ¿no? ahora, también los delanteros de México, muchos se mueren de hambre con el funcionamiento ofensivo que tiene Sí, esta porque no selección. Hay que produce. también saber hasta dónde evaluarlos y hasta dónde juzgarlos. A mí me parece que dio una buena gira a la hormiga. Yo también creo que Armando también, está me ahí gustó. en la contienda, pero será complicado por ese tema de Berterame. No sé si una de esas, la sorpresa de Aguirre sea meter a Quiñones. No lo sabemos con el Vasco. Pues hay un grado de ser impredecibles muy, muy importante. Vamos a hacer una pausa y regresaremos para hablar de las Chivas. Ya en la reincorporación, uno de los dos equipos que va marcha perfecta en este torneo, en este certamen, en que al final, para la liguilla, pues le van a quitar a muchos jugadores. Ya volvemos. Noches, porque después de lo que pasó contra Panamá y Bolivia, ya no se puede seguir fingiendo que el debate es superficial. Ya no se trata de si el resultado fue justo o injusto, de si el gol fue autogol o si hubo fuera de lugar. Hoy el debate es mucho más profundo y mucho más incómodo, porque la pregunta que atraviesa todo es una sola y es imposible esquivarla a tan pocos meses del Mundial. ¿México puede seguir filtrando jugadores sin construir una idea clara de juego? Y esa pregunta no es malintencionada, no es una trampa mediática, es una inquietud legítima que nace de lo que se ve en la cancha. Porque sí, México ganó los dos partidos, nadie discute eso. Pero también es cierto que ganó de una manera que no tranquiliza, que no genera certezas, que no permite identificar con claridad a qué quiere jugar este equipo cuando el rival lo exige de verdad, y ahí es donde el discurso de Javier Aguirre empieza a chocar con la percepción.
Externat Aguirre insiste en que estos partidos son filtros, que sirven para observar actitudes, comportamientos, adaptación, fortaleza mental. Y desde su lógica, eso tiene sentido. El problema es que, al mismo tiempo, el equipo no muestra una evolución clara en su forma de jugar, y eso genera una sensación de estancamiento que ya no se puede ignorar. Porque filtrar jugadores es necesario. Nadie lo discute, pero filtrar sin una idea visible empieza a generar dudas. Dudas en la prensa, dudas en la afición y, lo más peligroso, dudas en el propio entorno del equipo. Y eso es lo que se vio reflejado en el programa, en las discusiones, en los cruces de opinión. Dos visiones completamente opuestas del mismo proceso. Por un lado, quienes entienden que Aguirre está priorizando el mundial, que no le importa ganar bonito ahora, que está dispuesto a pagar el costo de la crítica con tal de llegar mejor preparado. Y por otro, quienes sostienen que ya no hay tiempo para seguir probando sin definir, que la selección debería mostrar al menos una base clara de funcionamiento colectivo. Y ninguna de las dos posturas es absurda. Ambas tienen argumentos. Porque es verdad que un mundial no se gana en amistosos, pero también es verdad que ningún equipo llega competitivo sin una idea reconocible. Y México, hoy, no parece tener esa idea clara. Corre, pelea, disputa, compite físicamente, pero no juega con fluidez. No genera sociedades claras. No tiene mecanismos ofensivos repetibles. No se le ve una estructura que se mantenga independientemente de los nombres. Y eso es lo que empieza a preocupar. El partido contra Bolivia fue el ejemplo perfecto. Un contexto difícil, altura, calor, presión del público y México sufrió. Sufrió más de lo esperado. Fue superado en varios tramos, perdió duelos, perdió control del balón. Y terminó ganando por un gol que perfectamente pudo haber sido anulado si hubiera VAR. Y esa victoria, lejos de calmar las aguas, las agitó más. Porque dejó al descubierto una realidad incómoda. México gana, pero no convence. México gana, pero no domina. México gana, pero no transmite una idea clara, y cuando eso pasa de manera repetida, la pregunta deja de ser anecdótica y se vuelve estructural. ¿Está bien seguir usando estos partidos solo como filtros individuales cuando el colectivo no muestra crecimiento? Esa es la pregunta que flota en el aire. Porque el argumento de Aguirre se sostiene mientras haya margen de tiempo, pero ese margen se está reduciendo. Cada fecha FIFA que pasa es una oportunidad menos para construir automatismos, para consolidar sociedades, para definir roles, y el Mundial no espera, por eso. La crítica no apunta solo al resultado, apunta a la sensación de que México corre mucho, pero piensa poco, de que México mete intensidad, pero no claridad, de que México resuelve por empuje más que por idea. Y esa sensación no nace de la nada. Nace de ver dos partidos seguidos donde el equipo fue superado en estadísticas, donde generó menos que el rival, donde dependió de errores ajenos para ganar de eso en un mundial. Es una apuesta muy arriesgada. Y ahí es donde el debate se vuelve más áspero. Porque una cosa es preparar un equipo para resistir y otra muy distinta es resignarse a no proponer. Y México parece estar peligrosamente cerca de esa línea. Porque no se trata de jugar bonito por jugar bonito. Se trata de tener una idea mínima, reconocible, que permita competir con herramientas propias y no solo reaccionar a lo que el rival propone, y hoy, esa idea no se ve con claridad. Aguirre habla de equilibrio, de orden, de actitud, pero no termina de explicar cómo quiere que su equipo ataque, cómo quiere que progrese con el balón, cómo quiere que genere peligro de manera sostenida. Y ese silencio alimenta la crítica. Porque cuando no hay una idea explícita, lo que queda es la interpretación. Y cada quien interpreta desde su frustración o desde su confianza, por eso el debate está tan polarizado. Porque hay quienes creen que Aguirre sabe perfectamente lo que hace y que el equipo va a aparecer cuando tenga que aparecer. Y hay quienes creen que se está desperdiciando tiempo valioso en pruebas individuales, sin construir nada colectivo. Y esa tensión es real y va a seguir creciendo mientras el equipo no muestre algo distinto en la cancha, porque el mundial no se juega con excusas, se juega con fútbol. Y el fútbol no aparece de un día para otro, si no se trabaja con claridad. Por eso este momento es clave, porque Aguirre tiene que decidir cuándo deja de filtrar y empieza a construir, cuándo deja de observar y empieza a definir. Y ese momento está cada vez más cerca. Y ese momento de decidir es justamente el que empieza a generar mayor tensión. Porque no hay nada más peligroso en el fútbol de selecciones que llegar a un mundial sin saber exactamente quién eres ni a qué juegas. Y esa es la preocupación que empieza a instalarse con fuerza después de esta mini gira. No porque México haya perdido, sino porque ganó sin construir certezas. Porque ganar sin convencer puede ser incluso más engañoso que perder. La derrota suele obligarte a corregir, a ajustar, a cambiar. La victoria, en cambio, puede adormecer problemas estructurales si no se analiza con honestidad. Y eso es lo que muchos temen que esté ocurriendo.
Aguirre insiste en que estos partidos sirven para observar comportamientos. Y eso es válido, pero la pregunta que empieza a surgir es si ya no debería estar observando comportamientos dentro de una idea más definida. Porque una cosa es evaluar actitud y otra muy distinta es evaluar cómo un jugador ejecuta una idea colectiva, que todavía no está clara. Y ahí está el nudo del debate porque filtrar jugadores sin un contexto táctico sólido puede llevar a conclusiones incompletas. Un jugador puede parecer perdido no porque no tenga nivel, sino porque el sistema no lo ayuda. Otro puede parecer ordenado simplemente porque el partido no le exige nada. Y eso distorsiona la lectura, eso se vio claramente con los delanteros. Ni Berterame ni La Hormiga tuvieron un contexto favorable. El equipo no generó situaciones claras, no hubo asociaciones, no hubo volumen ofensivo. Entonces, ¿qué se puede evaluar realmente de ellos? ¿Su definición? ¿Su movilidad? ¿O simplemente su frustración? Y lo mismo pasa con los extremos. Si el equipo no logra progresar por dentro ni por fuera, si no hay automatismos, si no hay apoyos claros, es muy difícil que un extremo marque diferencia. Y sin embargo, esos nombres quedan bajo sospecha. Ahí es donde muchos analistas levantan la mano y dicen, cuidado, porque quizá el problema no son los jugadores, sino la falta de una idea que los potencie. Y esa crítica no es menor, porque el fútbol moderno ya no admite selecciones que improvisan hasta último momento. Incluso los equipos más pragmáticos tienen una idea clara de cómo atacar, de cómo defender, de cómo transitar. No necesitan ser vistosos, pero sí reconocibles. Y México hoy no es reconocible. Tiene intensidad, tiene orden defensivo por momentos, tiene sacrificio, pero no tiene mecanismos claros de ataque, no tiene sociedades consolidadas, no tiene movimientos repetidos que se identifiquen partido tras partido, y eso preocupa. Porque cuando llegue el Mundial, los rivales no te van a regalar nada. No van a cometer errores groseros. No te van a dejar jugar cómodo. Y si no tienes una idea propia, dependes demasiado de lo que el rival haga mal. Y esa es una apuesta muy peligrosa. Por eso el debate ya no es si Aguirre tiene experiencia o no, nadie lo discute. El debate es si su método, en este contexto y con este tiempo disponible, es el más adecuado. Porque el método de filtrar jugadores funciona cuando tienes una base clara, cuando sabes exactamente qué perfiles necesitas. Pero si esa base no está definida, el filtro se vuelve difuso. Y ahí es donde muchos sienten que México está ahora mismo en una zona gris, ni completamente en modo preparación final, ni completamente en modo prueba inicial, en un punto intermedio que puede ser muy peligroso si se prolonga demasiado, porque el Mundial no espera a que termines de dudar. Y eso es lo que empieza a inquietar a quienes analizan con frialdad. No se trata de pedir un equipo espectacular, se trata de pedir un equipo reconocible. Uno que, aunque pierda, sepas qué intentó hacer. Uno que, aunque sufra, mantenga una estructura clara, y hoy, México sufre sin estructura ofensiva clara, por eso la presión va a aumentar. Porque cada partido que pase sin mostrar esa idea va a reforzar la sensación de que se está perdiendo tiempo. Aguirre todavía tiene margen para cambiar la narrativa. Tiene margen para definir un once base, para establecer sociedades, para mostrar un plan claro. Pero ese margen se está acortando rápidamente. Y el riesgo de no hacerlo es llegar al Mundial con un equipo que dependa más de la emoción y del sacrificio que del fútbol. Un equipo que corre mucho, pelea mucho, pero piensa poco, y eso, históricamente, no alcanza. Por eso este debate es tan intenso. Porque no es una discusión de gustos, es una discusión de método y de tiempos. Y la pregunta sigue siendo la misma, cada vez más fuerte, cuando deja a Aguirre de filtrar y empieza a construir, porque ese momento va a llegar sí o sí. La única duda es si llegará a tiempo. Y ahí, cuando llegue, ya no habrá espacio para explicaciones largas ni para justificar decisiones pasadas. Habrá que mostrar en la cancha que todo este proceso tenía sentido. Y ese es el verdadero examen que se aproxima. El Mundial no va a juzgar intenciones, va a juzgar resultados y formas. Y México está cada vez más cerca de ese juicio final. Y ese juicio final no va a tener en cuenta cuántos jugadores se probaron ni cuántos experimentos se hicieron. Solo va a mirar una cosa, si el equipo sabe qué hacer cuando el partido se le pone cuesta arriba. Porque en un mundial, tarde o temprano, todos los partidos se ponen cuesta arriba. Por eso, la preocupación de fondo no es estética, es funcional. No es si México juega bonito, es si México sabe jugar mal sin perder el rumbo. Y para saber jugar mal, primero tienes que saber jugar bien. Tienes que tener una idea base a la cual aferrarte cuando todo se complica. Y ahí es donde hoy aparecen las mayores dudas. Porque cuando México no encuentra el gol, no se ve con claridad qué recurso busca, no se identifica un patrón ofensivo, no se repite una jugada, no se genera una sensación de peligro constante. Todo parece depender de acciones aisladas, de empuje, de errores del rival y eso, en el corto plazo, puede alcanzar. En el largo plazo, no.
Por eso muchos analistas insisten en que ya no basta con filtrar, que el filtro tiene que hacerse dentro de una estructura definida, que los jugadores deben ser evaluados ejecutando una idea concreta, no navegando en un contexto ambiguo. Porque si no, el riesgo es elegir mal. No por falta de talento, sino por falta de contexto, un jugador puede parecer poco útil en un sistema difuso y ser muy valioso en uno claro, y viceversa. Y ese es el peligro de llegar tarde a la definición. Por eso el debate ya no es emocional, es estratégico. Es mejor llegar al Mundial con jugadores bien filtrados pero sin una idea clara. O con una idea clara, aunque no todos los jugadores hayan sido probados. Esa es la disyuntiva, y la historia del fútbol de selecciones suele dar una respuesta bastante clara. La idea pesa más que la prueba exhaustiva, porque una buena idea potencia jugadores, una mala idea los hunde. Y hoy, México todavía no muestra una buena idea ofensiva, tiene intención defensiva, tiene orden por momentos, pero no tiene un plan claro con el balón. Y eso es lo que más inquieta. Porque los mundiales se ganan con goles, y los goles no aparecen solo por actitud, aparecen por mecanismos, por movimientos trabajados, por sociedades que se entienden sin mirarse, y esas cosas requieren tiempo, repetición, confianza, tiempo que se está agotando. Por eso, muchos esperan que, en los próximos partidos, se vea un cambio de enfoque, que Aguirre empiece a definir un once base, que repita sociedades, que construya automatismos, que muestre, aunque sea de forma embrionaria, una idea de juego reconocible. No perfecta, no definitiva, pero visible, porque sin eso, la sensación de improvisación va a seguir creciendo y con ella la presión. Y la presión, cuando no se gestiona bien, se filtra al vestidor. Empieza a generar dudas, empieza a afectar decisiones, empieza a pesar, y Aguirre lo sabe. Por eso su discurso es firme, por eso intenta blindar al grupo, por eso insiste en que el ruido externo no debe importar. Pero el ruido externo existe, y si no se contrarresta con certezas internas visibles, termina entrando. Por eso, este momento es clave, porque el proceso está en una bisagra, o da un giro hacia la construcción clara, o se queda atrapado en la fase de prueba eterna, y la prueba eterna, en fútbol, no existe. Tarde o temprano tienes que decidir, y decidir implica dejar gente fuera, implica asumir errores, implica apostar, y apostar siempre conlleva riesgo, pero no apostar también es un riesgo. Y ese es el dilema que hoy enfrenta Aguirre porque tiene la experiencia, tiene el respaldo, tiene el control del proceso. Pero el tiempo empieza a jugar en contra. Y el Mundial no va a preguntar si el proceso fue justo o injusto, va a preguntar si fue efectivo. Y esa respuesta se va a empezar a construir ahora, no después. Por eso, más allá de las discusiones televisivas, de los debates acalorados, de las opiniones encontradas, la verdadera respuesta va a llegar en la cancha, cuando México empiece a mostrar si todo este tiempo de filtro sirvió para algo más que observar, si sirvió para construir. Porque filtrar sin construir es observar sin avanzar, y construir sin filtrar es avanzar. Ciegas el equilibrio entre ambas cosas es lo que define a los equipos que llegan lejos. Y México todavía está a tiempo de encontrarlo, pero ese tiempo ya no es infinito. Y cada partido que pasa sin una idea clara es una oportunidad menos. El Mundial se acerca, el margen se reduce, y la decisión se vuelve inevitable. Aquí se acaba la paciencia, aquí empieza la definición, y ahí, finalmente, sabremos si todo este proceso fue preparación, o solo espera, y esa definición es la que va a marcar el destino de esta selección. Porque en el fútbol de alto nivel no hay espacio para procesos eternos ni para excusas prolongadas. Llega un punto en el que tienes que mostrar lo que eres, aunque todavía no seas perfecto. Y México está llegando exactamente a ese punto. Porque el argumento del filtro empieza a agotarse cuando los mismos problemas se repiten partido tras partido. Cuando la falta de generación ofensiva deja de ser circunstancial y empieza a parecer estructural. Cuando la dependencia del error rival se vuelve una constante y no una excepción. Y eso es lo que muchos empiezan a señalar con preocupación. No se trata de negar el valor del método de Aguirre, se trata de cuestionar el momento. Porque el mismo método que es útil al inicio de un proceso puede volverse contraproducente si se extiende demasiado. Filtrar es necesario, pero llega un momento en que hay que consolidar. Y consolidar implica asumir riesgos. Implica repetir un once aunque no haya convencido del todo. Implica sostener una idea aunque no funcione a la perfección al principio. Implica aceptar que habrá errores, pero que esos errores se corrigen dentro de una estructura clara. No cambiando todo cada vez. Y eso es lo que muchos esperan ver ahora. Ver a México intentar algo reconocible, ver movimientos que se repitan, ver asociaciones que se busquen de manera natural, ver una intención ofensiva clara aunque no siempre termine en gol, porque eso da identidad, eso da referencia, eso da confianza, porque cuando los jugadores saben exactamente qué se espera de ellos,
juegan con menos dudas. Y cuando juegan con menos dudas, toman mejores decisiones. Hoy, en cambio, se ve a muchos jugadores dudando. Dudando si ir o no ir. Dudando si acelerar o pausar. Dudando si arriesgar o asegurar. Y esa duda es el reflejo de un equipo que todavía no tiene una idea completamente asimilada. Y eso es peligroso, porque el Mundial no perdona la duda. El Mundial castiga al que piensa medio segundo de más. Por eso, el reto de Aguirre ahora no es solo elegir bien a sus jugadores, es darles una estructura clara donde puedan rendir al máximo. Es pasar del filtro a la construcción, de la observación a la ejecución, y ese cambio de fase es el más difícil de cualquier proceso, porque implica cerrar puertas, implica dejar gente fuera, implica comprometerse con una idea y defenderla incluso cuando no da resultados inmediatos. Pero sin ese compromiso no hay identidad, y sin identidad no hay equipo. Por eso, la presión no va a disminuir, al contrario, va a aumentar. Cada partido que pase será analizado con lupa, cada decisión será cuestionada, y solo una cosa puede calmar ese ruido: ver una idea clara en la cancha. No necesariamente una idea ganadora todavía, pero sí una idea reconocible. Porque la afición puede aceptar errores. Lo que no acepta es la sensación de improvisación permanente, y hoy esa sensación está ahí y Aguirre tiene la experiencia suficiente para saberlo. Sabe que el tiempo se acorta. Sabe que el margen de error será 2. Sabe que no puede llegar al Mundial sin un equipo que se entienda casi de memoria. Por eso, los próximos partidos van a ser clave, no tanto por el resultado, sino por las señales, por lo que se repita, por lo que se sostenga, por lo que se deje de cambiar. Ahí se va a empezar a ver si el proceso entra en su fase final o si sigue atrapado en la evaluación eterna. Y eso va a definir mucho, más que una lista de 26. Va a definir la confianza del grupo, va a definir la percepción externa, va a definir el clima con el que México llegue al Mundial. Porque el fútbol no se juega solo con piernas, se juega con cabeza, y la cabeza necesita certezas. Por eso, este momento es decisivo, no es un momento para discursos largos ni para explicaciones técnicas, es un momento